Carlos Figueroa es el secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana. Le doy los buenos días y la bienvenida. Quisiera analizar junto a usted cuál es en este momento la situación actual de la salud. Y quisiera partir de lo particular para ir a lo general. ¿Qué es lo que pasó en el Hospital Baco Ortiz que terminó con la abrupta salida del ministro Chiriboga? Muy buenos días. Bueno, yo creo que esta salida fue un epílogo a una mezcla un tanto amorfa entre aplicar lo que creía el ministro, priorizar la atención primaria en salud, y aplicar las exigencias de la política, las exigencias del presidente, que era una política clientelar. Entonces, ahí había una disparidad entre las concepciones de cada uno de ellos. ¿Qué es atención primaria y qué es lo que se hizo? Sí, el fortalecimiento de las áreas de primer y segundo nivel, los centros y subcentros de salud. Le cuento que en el país hay un déficit bastante grande de centros y subcentros de salud. Nosotros creemos que en este momento se ha evaluado dentro del ministerio mismo que se necesitan por lo menos unos 100 subcentros de salud para tener una adecuada atención primaria. Existen muchos problemas dentro de la salud que yo creo que que se han ido dando repetidamente, no se han podido corregir. Hay un irrespeto total a los recursos humanos en salud y además una contratación de recursos humanos no preparados. Hay una destrucción del Sistema Nacional de Salud, hay una destrucción del sistema de vigilancia, por ejemplo, epidemiológica. No hay quien en este momento siga e investigue y analice los problemas como la rabia, los problemas como las enfermedades infectocontagiosas en los hospitales, el problema como el sarampión, porque despidieron a todo ese personal que estaba preparado. ¿Y sabe cuánto se tardó en preparar esa red epidemiológica en el país? 30 años. Y lo que la gente con esfuerzo, los profesionales médicos hizo en 30 años, estos señores lo hicieron de sopetón. En octubre despidieron a personal muy preparado y en este momento pues no nos extrañe que ya venga cualquier otra epidemia, conforme pasó, por ejemplo, la rabia, porque el responsable de la rabia a nivel nacional fue despedido. Bueno, la rabia y el sarampión le cogieron la etapa al ministro, ¿no? Sí, así es. Pero quisiera saber, si es que no se ha hecho la atención primaria, como dice usted, que sería lo lógico, y se dio la atención o se concentraron en lo clientelar, que era inaugurar obras o dotar de grandes equipos a los hospitales, ¿cómo puede ser posible que el Baco Ortiz, que era un hospital de referencia, que era uno de los hospitales que estaba en emergencia, que entró dentro de la emergencia, no tenga cosas simples como un ascensor y los equipos de radiología no sirvan? Entonces, ¿en qué se gastaron la plata? Sí, se gastaron en algunas cosas, creo yo, y también hubo incapacidad de gestión, hay que decirlo, porque ¿cuánto era el dinero destinado para la emergencia? 406 millones. ¿Cuánto se gastó? 103 millones. Y un tercio de eso se gastó en 2 hospitales móviles que no sirven para nada. Me disculpan, pero eso no sirve para nada. Porque realmente eso se destruye rápidamente. E imagínense, 35 millones de dólares es el hospital nuevo que tiene el seguro, comprado, ya ejecutado, es decir, con un precio un poquito inflado, ¿no es cierto? Eso es 2 hospitales móviles y eso en 2 años ya no servirá para nada. Estará pues parado, varado, no servirá. Adicionalmente que cuando van a atender, van y se paran al frente del otro hospital, del hospital público, entonces le operan en el carrito y luego le pasan al paciente adentro, entonces es algo totalmente ilógico. Adicionalmente tuvo otro problema, un divorcio absoluto entre los funcionarios de carrera del ministerio y la gente que contrataba el ministerio, ese ampuloso equipo de asesores que hasta cuando yo conocí eran más de 40, creo que se incrementó posteriormente. Y adicionalmente decir que a pesar de haber tenido más recursos, no lo utilizaron bien. Es decir, que a pesar que se haya duplicado la cantidad, sin embargo, no utilizaron adecuadamente. Entonces, le doy un caso. Les decía, hay falta de infraestructura a nivel país, pero hay un déficit de 3.000 camas en el país. 2.000 de ellas, y pongan atención, Guayas debería protestar mucho, porque 2.000 el déficit de camas es particularmente de la ciudad de Guayas, y ellos no han tenido la atención suficiente. De las 3.000 están en Guayas, faltan en Guayas. Sí, señor, falta este recurso. Ahora, una pregunta. Y quería ir a lo del Baco Ortiz. Sí. Mire, en lo del Baco Ortiz,
nosotros podemos ver una administración coherente, por ejemplo, en lo que hizo el doctor Milton Gijón, en donde, bueno, el presidente, el vicepresidente, la ministra Caroline Chang fueron a inaugurar obras a cada rato. E incluso el presidente dijo que quería 8 hospitales como el Baco Ortiz. Es decir, que él veía que estaba funcionando totalmente bien, perfectamente, del 2007 al 2009. Pero resulta ser que él no vio que los ascensores estaban viejos y no corrigió a tiempo, porque él también fue algunas veces, pues, ¿verdad? Pero el problema no es ese, no es que no se dio atención a los ascensores, ¿no? El problema de la salud no está solo en eso. Es verdad que se visualizó en una cosa, pero también es en la incapacidad de gestión de las autoridades que en ese momento estaban. Es decir, que la gerente que pusieron y la directora que pusieron no gestionaron adecuadamente los recursos y no pudieron hacer las cosas como se debía. Y sin embargo se quedaron. Sí, y sin embargo se quedaron, ¿no es cierto? Entonces ya hubo anteriormente alones de oreja y todo lo demás, ¿no? Pero nunca se corrigió. Y ahí vamos a una cosa. Dice el señor presidente que pierde un excelente cirujano, un excelente médico el momento que pone en la administración. A ver, yo creo que ahí el señor presidente ha reconocido algún rato de que él desconoce de seguridad pública, que él desconoce de leyes, ha dicho, pero también creo que desconoce de la cuestión salud. Y además yo recomendaría que se dé lectura a algunos trabajos que ya se han publicado sobre esto, sobre la posibilidad de poner a un administrador, a un economista, etcétera, para que sea ministro de salud. Eso ya ha sucedido en Canadá, ya ha sucedido en algunos países europeos y se ha visto pues que la realidad es otra, ¿no? Que este administrador, este economista, tampoco es que hace no puede realizar una buena labor o una mejor labor que un médico. Aquí en el país hay centenares, no me equivoco, señorita periodista, al decirle que hay centenares de gente preparada en administración en salud, en gerencia hospitalaria, en administración de hospitales. Se han preparado como administradores de empresas incluso, y esa gente está ahí, y esa gente preparada tenemos en el país. Por lo tanto, no es necesario lo que nos dice el señor presidente, que va a poner otra persona, una licenciada en recursos humanos, una licenciada en administración, etcétera. No, hay muchos médicos, porque mire, ¿por qué es que le explota en las manos al señor presidente este problema de los despidos? ¿Por qué le explota? ¿Por qué? Porque la medicina es algo muy sensible. Eso no podemos ver en la cuestión jurídica, está como oculto. Sí hay los mismos problemas en la cuestión jurídica, pero sin embargo, como eso se oculta, ¿no es cierto? Como eso no se ve, no se traduce a la sociedad. Y nosotros afortunadamente pudimos traducir y pudimos dejar ver de que había excelentes profesionales que fueron despedidos, como en el caso del Baco Ortiz, y que usted incluso tuvo la amabilidad de entrevistarlos. Entonces, ahí estamos viendo que hay excelentes profesionales y que pueden manejar la salud adecuadamente. Sí, se está comprobando que muchos de los buenos se fueron y los malos se quedaron. Pero quisiera precisar algo. En este gobierno se ha publicitado en muchas ocasiones que el presupuesto de la salud se ha incrementado notablemente. Entonces, quisiera que hagamos una precisión de qué es lo que se ha incrementado y si realmente en este momento se está cumpliendo con lo que la Constitución dice. El problema es de que la salud no se ha manejado planificadamente, sino que se ha manejado por emergencias. Y en las emergencias, usted sabe, hace parches y los parches se van. La planificación tiene que ser desde la base. Por lo tanto, no está bien que se maneje por emergencias, sino que se introduzca dentro del presupuesto. Imagínese, la emergencia anterior fue tirada de los cabellos, 10 de enero. Por lo tanto, si ya sabían que estaba en problemas de salud, ¿qué debían haber hecho? Debían haber puesto dentro del presupuesto para planificar ese gasto. Pero el monto que se invierte realmente se ha incrementado como dice la Constitución. Sí, eso también es una de las partes importantes. Mire, en la Constitución dice que se debería haber incrementado 0.5% cada año. Es decir, al momento debía estar cercano al 4%. Del presupuesto del presupuesto del PIB. Y sin embargo, en este momento, para estar acorde con la región, nada más, no porque sea lo adecuado. Yo les recuerdo que los países europeos, Canadá, etcétera, tienen cercano al 10% y más incluso. Nosotros tenemos en este momento apenas el 2.6%. Y deberíamos estar en el 4% Deberíamos estar del en el PIB. 4% del PIB. Ahora, pero sí se ha incrementado el dinero que se invirtió.
Desde luego. Pero eso es, digamos, acorde a la cantidad de ingresos que este gobierno también ha tenido. Claro, acorde a la cantidad, imagínese también el valor del dólar del 2005 o del año 2000. El valor de ese dólar era mucho más grande que el valor del dólar que está aquí, porque nosotros hemos tenido una capacidad hasta para devaluar el dólar. Entonces, si hay gente preparada aquí y el problema ha sido una mala administración, ¿se descartaría entonces totalmente la idea del presidente de la República de este sábado en el sentido de que si no hay personal aquí, traerá gente de fuera? Bueno, yo le he explicado, hay muchas personas preparadas acá, pero ¿qué pasa? El maltrato a los recursos humanos, los despidos inaceptables, inconstitucionales que se han dado, hace que los profesionales no quieran ir al sector público. No quieran ir a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque encima que le incrementan las horas, no le suben el sueldo en absoluto con relación a su trabajo. Y muchos de la gente que está ahí, yo debo reconocer esto, muchos de los profesionales pueden tener una vida extremadamente buena por fuera del trabajo en las instituciones públicas, sin embargo ellos se quedan ahí para dar servicio. Pero hay momentos en que ya se cansan. En este momento hay gente que va a renunciar dentro de las instituciones porque no respetan el contrato que tenían de las 4 horas, que desde luego ya ahorita está funcionando las 8 horas, bueno, a los que vienen van a contratar 8 horas, que a mí me parece totalmente ilegal y además no estudiado, porque dentro de la medicina hay cosas bastante difíciles que no se pueden manejar de esta forma y que deben decir, yo no puedo exponerme a que con una persona cansada de 6 o 8 horas operarme, por ejemplo. Por supuesto, yo creo que ahí hay otra cosa que deberíamos algún rato conversar. Pero yo diría, mire, para resumir, yo creo que, ¿qué hacer? Debe aumentarse la cobertura en una forma planificada, fortalecimiento de la red primaria, debe crearse estos 100 subcentros de salud, por lo menos, el aumento de la calidad. El aumento de la calidad necesita del licenciamiento de las unidades de salud, que al momento en el ministerio solo están licenciadas el 40%, es decir, que tienen lo mínimo para atender. Deben haber medicinas de insumos permanentes, debe haber una certificación y recertificación de los profesionales, debe haber recursos humanos preparados, un tratamiento adecuado a estos recursos humanos y no despedirlos. Debe haber nombramiento, la gente no quiere ir porque les contratan por 2, por 3 meses o máximo por 1 año, entonces dice la gente, yo no me siento respaldado, me voy a una entidad privada donde me van a dejar mi puesto de trabajo de forma adecuada y donde no me van a quitar a los 3 meses y me van a decir hasta luego. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana haciéndonos esta radiografía del sistema de salud en este momento. Después de 4 emergencias, el Baco Ortiz no es mejor ni peor de antes de esas emergencias. Algo pasó ahí. Poco a poco se irán conociendo las perlas de esa emergencia, que parecen haber construido algo así como el traje del emperador, el cuento del traje del emperador, aquel traje que solo los buenos podían ver, pero que en realidad no existía. Poco a poco iremos conociendo esas puntadas que cosieron ese traje. Y estas palabras me las tomo de alguien con quien conversé este fin de semana. Muchas gracias por esa idea.